esta mañana y ahora está hablando ya el ministro de Educación, Nicolás Zárate. Donde pedía adelantar las vacaciones de invierno. También hemos tenido en cuenta la alerta epidemiológica que había sacado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la número 01-2022, sobre el tema del predominio e identificación de virus sincitial respiratorio, influenza, y a partir de eso nosotros habíamos sacado nuestra resolución número 400, donde recomendábamos a los estudiantes y a los docentes el uso del tapaboca dentro del aula, teniendo en cuenta este aumento de los contagios de las enfermedades respiratorias. Y también hemos analizado durante toda esta mañana, hemos recibido también la nota de los queridos padres de la FEDAPAR y las otras asociaciones como la IEP, la AXI, la IEPAP, la SOGIP, entre otras. Aquí hay que tener en cuenta que la situación es una situación compleja, donde tenemos un 95% de las cámaras de terapia intensiva pediátricas ocupadas, donde vemos que entre el 30 y 40% de los chicos que están yendo a las instituciones de educación están presentando síntomas de cuadros respiratorios. Todo eso nos llevó a trabajar con el Ministerio de Salud y sacar una resolución en conjunto con la gente y totalmente coordinado con el ministro Borba, donde resolvemos lo siguiente. El ministro de Educación y Ciencia resuelve: 1. Recomendar, hago énfasis en la palabra recomendar, el desarrollo de las clases en la modalidad a distancia en la institución educativa de gestión oficial, privada y privada subvencionada, cuyas ofertas educativas recaen en el ámbito de competencia del Viceministerio de Educación Básica, así como la implementación de las medidas que determinen los comités institucionales de gestión de riesgos en atención al contexto de su comunidad educativa, desde el 6 hasta el 10 de junio del presente año lectivo. 2. Encargar a las instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada afectadas por la presente disposición a dar continuidad con el calendario educativo establecido para el presente año lectivo, utilizando las diferentes técnicas y entornos de aprendizaje según las realidades de los estudiantes. Esa es la posición consensuada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Ciencia, y estamos abiertos a las preguntas. Ministro, esta recomendación que da entonces queda a cargo de cada institución decidir cómo se van a hacer las... Así mismo. Por eso que está el Comité de Gestión de Riesgo de cada institución. Ellos son los que van a estar velando por la implementación de las recomendaciones. Son recomendaciones y cada uno, de acuerdo a la cantidad de contagio, a la situación de cada institución, va a ir tomando las medidas. Lo que acá nosotros le habilitamos es la posibilidad de entrar en la modalidad de distancia en caso que sea requerido por esta semana. Ministro, ¿no denota cuanto menos imprevisibilidad que la viceministra salga a decir a la mañana que va a ser una cuestión obligatoria, que ahora sea una recomendación? ¿Se guían por el termómetro de lo que va opinando la gente? ¿Hay una planificación real en educación y en salud? Evidentemente, todo esto es muy... vamos a decir que tiene una movilidad, es dinámico. Nosotros nos quedamos a trabajar con el ministro Borba. Primero salieron unas primeras recomendaciones técnicas, ¿verdad? La abordó a la prensa, ¿verdad? No estamos lejos de las recomendaciones que dijo la señora viceministra y el equipo técnico. Nosotros, si hay veces que hay que enmendar una situación para el bien general, lo vamos a hacer. Acá no hay ninguna improvisación. Acá hay una situación muy delicada. Acabé de decir que el 95% de las camas de terapia intensiva pediátrica están ocupadas. No es una situación para minimizar. Lo que así hacemos en esta resolución es empoderar nuevamente a la comunidad educativa que ya ha demostrado su madurez durante la pandemia para que ellos tomen las medidas. Y habilitamos la modalidad de distancia para que sea una opción para ellos. ¿Están conformes con las clases virtuales? Porque los alumnos señalaban que no aprenden de la misma forma a lo que es impartir clases de forma presencial. Evidentemente, el gobierno nacional hizo una gran inversión desde que empezó el tema de la pandemia. Hoy tenemos nosotros nuestra plataforma
La viceministra puede entrar en más detalles de nuestra plataforma. Esta misma permite que todos los alumnos de las instituciones de carácter oficial puedan acceder en forma gratuita. Muchos equipamientos fueron distribuidos a nivel de instituciones educativas. No es suficiente. Evidentemente, nada reemplaza a la presencialidad. Lo que nosotros no podemos ser tampoco necios es que hay una situación muy delicada donde vuestros hijos y mis hijos están pasando por un problema donde se están contagiando. Estoy diciendo que el 30 y 40% estamos recibiendo reportes de contagio en las aulas. Yo creo que eso es muy importante. Aquí, ministro, buenas tardes. Tuvo mucho que ver lo que mencionaba un poco también el colega, la presión social, o esto era una posibilidad también que ya se barajaba, digo, la versatilidad de esta decisión. Nosotros no nos manejamos por presiones, pero sí nos gusta escuchar a la ciudadanía. Un gobierno que no escuche a la ciudadanía sería un gobierno necio. Este no es un gobierno necio, es un gobierno que escucha. Claro que escuchamos a los padres, hemos recibido la nota de la Asociación de Padres, pero esas notas fueron presentadas en el contexto de las reuniones que seguíamos trabajando con la gente del Ministerio de Salud. Nosotros no paramos, ahora acá vamos a terminar para poder sacar la resolución. Todo el día estuvimos en este trabajo dinámico. Ministro, tanto los niños, los jóvenes, como los docentes, ¿están preparados para volver a las clases virtuales o a distancia, como lo están mencionando, ya que ellos mismos habían denunciado de que no están preparados? Porque falta la parte tecnológica. Hablamos que un niño usa el teléfono de la mamá que trabaja 24 horas. ¿Están preparados? ¿Ustedes ven que los chicos están preparados para volver a esa clase virtual? Hoy estamos mucho mejor que al inicio de la pandemia. Nos falta un largo camino, estamos trabajando en eso, pero estamos mejor. Nada reemplaza a la presencialidad hoy. Sabemos el tema de la salud mental, todos somos conscientes, por eso que fuimos muy responsables y nos tomamos el tiempo para sacar la resolución. Mientras no haya una resolución firmada por la más alta autoridad, el resto sigue discutiéndose y siempre va a ser así. Una vez que se firma, entonces se comunica y eso es lo que estamos haciendo ahora. Buenas tardes, ministro. Con respecto a la estrategia que se utilizaría, ¿sería la misma de la pandemia o se vería otra estrategia más efectiva para los alumnos? Le dejo a la viceministra para que vaya comentando la parte pedagógica. Buenas tardes. Como explicábamos, es una recomendación, entonces cada institución, conjuntamente con su comité de gestión de riesgo y atendiendo el contexto, tenemos aulas con más niños contagiados, escuelas en donde el nivel de contagio es alto, entonces van a ir tomando las decisiones de llevar totalmente en modalidad a distancia, sea virtual o con materiales de apoyo o formatos híbridos dependiendo de la situación. O sea, hay una práctica y de hecho el protocolo vigente que rige para este año plantea que las actividades van a ser, o la organización de las actividades escolares de este año van a ser ajustadas conforme la realidad sanitaria que se presente. Viceministra, ese comité de riesgo en todas las instituciones educativas está en vigencia. Sí, el Comité de Gestión de Riesgo en realidad tomó como mayor visibilidad en el periodo de pandemia, sin duda, pero nosotros tenemos eso desde hace varios años en el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgo que se trabaja en nuestras instituciones educativas y justamente como les decía, la visibilidad se dio por las circunstancias propias de la pandemia de esta situación que implicaba que en algunos momentos teníamos distritos con altas tasas de contagio, en ese caso de COVID, por supuesto, y entonces teníamos que ir activando la modalidad híbrida conforme se daban tales circunstancias. Y por eso, para esto, hay práctica instalada en las comunidades educativas y sin duda apelamos a que la comunidad educativa va a tomar la mejor decisión para proteger a sus hijos y a sus niños y estudiantes. En este caso, entonces, teniendo en cuenta que son recomendaciones y que ya queda en manos de los comités de riesgo, el tema de los exámenes básicamente también ya queda a cargo de cada institución conforme a la realidad, viceministra. Asimismo, todo el mes de junio está destinado al periodo de cierre y, por ejemplo, desde el próximo lunes en su mayoría tienen definidos un calendario, pero nosotros en promedio tenemos como 10 disciplinas en el caso de los niños más pequeños y una cantidad mayor en el caso de la educación media.
Entonces eso se puede reagendar. Si acaso optan por ir a la modalidad a distancia, van a reagendarlo para cuando estén en presencial, y hay exámenes que lo van a poder realizar en entornos virtuales en el caso de las instituciones cuyos estudiantes cuenten con esos recursos. Por eso es que estamos recomendando justamente que responda a la realidad de cada institución. De hecho, nuestros estudiantes que en estos días que ya teníamos exámenes y que estaban de reposo por estos cuadros, se les reagenda nomás luego siempre el examen. Viceministra o el ministro Zárate, bien dice el nombre recomendación, pero ¿qué porcentaje de las instituciones, por ejemplo, tiene capacidad para conectarse a través de Internet? Y no sé si tienen esas estadísticas. Y la metodología para las otras instituciones, por dar ejemplo, a 250 kilómetros de la capital, Cazapá, para que llegue un mensaje de WhatsApp se necesita como mínimo 5 a 10 minutos. Es decir, la conectividad es prácticamente imposible. ¿Qué metodología se aplicaría para esas instituciones educativas? Por eso hablamos de la educación a distancia. No estamos hablando solo de educación virtual, porque eso no ha cambiado en términos de que tengan más acceso en los hogares. Sí tenemos más acceso en las instituciones porque hemos ampliado justamente la entrega de equipamiento tecnológico en nuestras instituciones educativas, y por eso una de las alternativas también es este formato híbrido. Toda la variedad de opciones que las instituciones ya manejaban a partir de la experiencia de estos 2 años es que justamente se activan nuevamente, y repito, nuestro protocolo de vigencia para este año desde un primer momento previó la posibilidad de estos ajustes conforme se da la situación sanitaria del país. ¿Tienen datos de la cantidad de ausentes, por lo menos en porcentaje, a nivel país, no sé, el último mes, por ejemplo? No tenemos todavía esos datos, pero sí tenemos reporte entre 30 y 40% de los chicos que están asistiendo a nivel de Asunción y Central están presentando problemas o síntomas respiratorios. Por eso la alerta, por eso estamos haciendo esta comunicación. Viceministra, en cuanto a lo que serían los alumnos del interior del país que son de escasos recursos, las familias que no tienen un acceso a tener un aparato tecnológico, ¿cuál sería la forma de poder tener esa solución para los estudiantes en cuanto al no tener una tecnología correspondiente? Allí. Bueno, justamente cuando hablamos de a distancia, repito, se refiere a poder hacerlo en modalidad virtual o con materiales impresos que los profes preparan y remiten a los padres. La otra opción son los materiales que están disponibles en la institución, que los niños van a llevar, todo lo que se tiene, así como el año pasado justamente disponibilizamos que todos los materiales educativos sean entregados a los estudiantes. Claro, en esa época era para todo el año, ahora es para una semana, que es lo que estamos recomendando, activar estas medidas de acuerdo a la realidad que se da en cada institución por los altos índices de contagio, sobre todo en algunos sectores. Bueno, ministro, buenas tardes. Perdón, quiero también apelar a la buena voluntad de los padres que no envíen a sus chicos cuando presentan síntomas de infecciones respiratorias, porque eso está pasando. Comprendemos que en muchos casos no tienen dónde dejarlo, ¿verdad? Pero de ser posible no los envíen. Eso está haciendo que aumente el nivel de contagio. No estamos logrando retener a los chicos y tratarlos en la casa. Es un punto muy importante. Y 2, la exigencia del uso de tapabocas en aula. Nosotros ya sacamos una resolución, esa es de carácter obligatorio. El uso de tapabocas dentro del aula en este momento es de carácter obligatorio, dada la situación epidemiológica con la que estamos contando. Nosotros no queremos llevar esto a la virtualidad. Nosotros queremos que se siga con la presencialidad en la mayoría de los casos, pero necesitamos el apoyo de los padres, necesitamos el apoyo de los docentes que controlen el uso del tapabocas en aula y de los directores que controlan a los docentes esta exigencia. Sí, añadiendo justamente a ese punto, ministro, la Sociedad Paraguaya de Pediatría instó de que se adelantaran las vacaciones de invierno. En cuanto a ese punto, la postura del ministerio, si podemos reiterar. No, y por eso que
nosotros lanzamos las recomendaciones para que cada comité de gestión de riesgos, de acuerdo a las circunstancias de esa institución, tome las medidas. Nos hemos reunido con la doctora Campuzano, hemos analizado y entre todos hemos sacado esta posición. Bueno, esta medida será vigente por el lapso de esta semana. Ustedes se volverán a reunir para ver cómo están las estadísticas de contagios. ¿Esto podría cambiar de aquí a 5 o 6 días? Esta recomendación. Esperemos que no. Por eso que este llamado a la conciencia de no enviar a los chicos con los síntomas, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos y cuidémonos todos. La idea es que no tengamos que prolongar la medida y que volvamos lo más rápido posible a un estado 100% de normalidad. Estamos cuidando, por eso hacemos esto, no queremos volver a la virtualidad y vamos a hacer lo imposible para mantener el servicio educativo presencial. Ministro, ¿por qué no el adelanto a las vacaciones de invierno? Porque nosotros sabemos que ahora está circulando 1 o 2 tipos de virus. Para la época de julio se prevé que estén hasta 4 virus circulando. Entonces es un tema que va a ser mucho más crítico, ojalá que no, pero lo que nos dicen nuestros compañeros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que realmente en julio podría estar complicándose y coincidiría con la época de las vacaciones. Bueno, muchas gracias, gente, y cualquier cosa la viceministra Alcira queda como portavoz. Muchas gracias. Esto fue parte de la conferencia del Ministerio de Educación y Ciencias. Vemos ahí en imágenes al ministro Nicolás Zárate retirándose también, y la viceministra de Educación Básica Alcira Sosa, que dio algunos datos importantes sobre pedagogía. Bueno, viceministra, en parte ya, sí, nos podemos acercar allá, por favor. En parte, entonces, estamos en vivo para CNDN. Estas fueron las recomendaciones que instalan. Sin embargo, en el ámbito pedagógico también algunos aspectos que podemos volver a resaltar, por favor. Bueno, y sin duda ahí hay varias alternativas. Nosotros durante estos 2 años, o sea, digo, como ministerio y nuestras instituciones, directores, docentes e incluso la familia, sabemos que hemos aprendido mucho en torno a las actividades a distancia como una alternativa en casos de alerta, y estamos en alerta con el aumento de índices de contagio y sobre todo con estas estadísticas que dan cuenta de que ya el 95% de las camas de unidad de terapia pediátrica están ocupadas. Probablemente a veces, como quizás no tenemos a alguien cercano afectado, no vemos eso como una situación preocupante, pero estos son los datos que hoy tiene el país en términos de la realidad sanitaria, sumado al hecho de que ya también finalmente la Sociedad Paraguaya de Pediatría incluso pidió que se inicien ya las vacaciones para cortar justamente el contagio, pero ahí la recomendación también, ya conversando con salud, es que ahora tenemos 1 a 2 virus de fuerte circulación, pero al mes de julio vamos a tener 4 y entonces necesitamos ahí sí activar las vacaciones como de hecho siempre estaban previstas. Es decir, ministra, que la virtualidad o la presencialidad ya correría por cuenta de cada institución educativa. Claro, vamos a estar, o sea, de esta semana del 6 al 10 se recomienda según la realidad de cada institución. Con esto es, por lo general, cuando también tuvimos esta situación, bueno, más compleja sin dudas el año anterior, las instituciones pedían tener ese respaldo para la toma de decisión. Entonces, con esa recomendación se le habilita a que puedan tomar la decisión de llevar a la modalidad a distancia o híbrida en algunos casos, dependiendo de cada situación. ¿Por qué ahora mismo no es factible adelantar las vacaciones de invierno? ¿Pedagógicamente podría afectar a los chicos o por qué el ministerio no mantuvo o no tuvo esa opción como viable? Porque en el mes de julio sí o sí vamos a tener más cantidad de virus en circulación. Entonces allí ya no vas a tener forma. Sí, bueno, de hecho podríamos, si hubiéramos tomado ahora la decisión de adelantar las vacaciones y llevamos a 2 semanas de vacaciones y en julio con la situación sanitaria que va a estar más compleja por el tema de la cantidad de virus, tendrías de nuevo vacaciones y ahí sí tendrías 4 semanas ya sin actividades escolares. Ahora no estamos afectando las actividades escolares, estamos modificando la modalidad de prestación del servicio educativo. ¿Cuál es el mensaje a los padres y a los docentes que no están a favor de estas clases virtuales, viceministra?
Bueno, y en realidad la prioridad es proteger la salud de nuestros niños y estudiantes, ¿verdad? Entonces, esta decisión es en base a datos del Ministerio de Salud que dan cuenta de que ya tenemos, insisto, 95% de las camas de terapia infantil ocupadas. Según el calendario escolar, entonces, las vacaciones de invierno siguen para la segunda y tercera semana de julio. Así mismo, a partir del 11 de julio. Pero podría variar ante cualquier cosa. Y esperemos que no, porque si varía implica que los índices de contagio siguen aumentando y esperemos, por eso es que instamos por favor a las familias que si nuestro hijo está con cuadro respiratorio no lo enviemos, aunque sean días de pruebas, las pruebas se reorganizan, se reprograman, eso en las instituciones está garantizado, entonces no expongamos a nuestros hijos y no expongamos a los demás compañeros del aula que terminan contagiándose todos por no cumplir con las medidas sanitarias y guardar el reposo y el tratamiento correspondiente, que incluso al no hacerse el tratamiento oportuno derivan en estos cuadros que finalmente terminan en internación. Ahí entonces escuchábamos las palabras de la viceministra de Educación, Alcira Sosa Rolando Solange, parte de lo que fue entonces esta recomendación del Ministerio de que cada institución analice su situación y por ende tome las medidas que sean necesarias para los mismos, clases virtuales o presenciales. Perfecto, gracias Araceli por este contacto, vamos a volver contigo en cualquier momento. Hasta luego, compañeros. Decir que terminó todo confuso, que cada uno, bueno, tome la determinación que le parezca. La gente opina, vamos a leer sus mensajes a través del WhatsApp, principalmente los padres y tutores que hoy, al entender este inicio de comunicado, de manifestación por parte del Ministerio, decían, bueno, es casi imposible. Esta mañana hubo una reunión en el Ministerio de Salud de la que participaron también autoridades del MEC. Allí habrían acordado recurrir a las clases virtuales por una semana, las clases a distancia, para todas las instituciones públicas, privadas, subvencionadas, considerando la cantidad de casos respiratorios que se tienen y la situación de ocupación de los hospitales públicos. Eso fue el anuncio que se hizo a la mañana. Empezaron a medir la temperatura y como la gente empezó a reclamar el hecho de que volvemos a la modalidad virtual, que esto no es posible, que de alguna manera la gente se mostró en contra de eso, incluso varias asociaciones de padres que sentaron también postura. Esta tarde decidieron revertir eso y dejaron opcional a cargo de cada colegio, cada escuela, tomar la decisión si van a hacerlo de forma virtual o lo van a hacer de forma presencial, de acuerdo a la situación también que se dé. Claro, a criterio de cada institución. Hay que decir que seguramente en cada institución educativa se sabe cuál es el termómetro de la situación actual en cuanto a cantidad de alumnos enfermos, qué determinación pueden tomar. Sin embargo, a lo que vamos nada más parece muy floja cada una de las posturas que se da por parte de esta cartera del Ejecutivo. Claro, y muchos hablamos también del tema de las medidas de higiene y todo lo demás, pero hay también instituciones educativas, y quiero ir a pleno con esa imagen otra vez para recordar nomás cómo luego no se van a enfermar nuestros chicos si es que están dando clases a la intemperie. ¿Verdad? Ayer estaba por un colegio, fíjense, no tienen techo, y dar clases de esta manera en días frescos, obviamente que les pone también a tus chicos a cualquier tipo de enfermedad. Exactamente. O sea, ellos están diciendo, vamos a clases o volvamos a clases presenciales los que pueden, ¿verdad? Los que no, la opción de clase virtual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en una institución educativa, pues esta no ha de ser la única, se presentan estas realidades y después nos estamos quejando de que hay una ocupación abarrotada en los hospitales, principalmente por menores enfermos? Y acá hay mucha gente que está opinando y hay opiniones divididas. Hay gente que está a favor de las clases virtuales, hay gente que está en contra de las clases virtuales por la gran cantidad de estos casos. Así que seguramente vamos a seguir hablando. Lo cierto y lo concreto es que es una recomendación nada más y tampoco se va a adelantar las vacaciones así como se había solicitado en un primer momento.